Nadie duda de que la práctica del derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar. Y todos solemos convenir en que la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad. Manuel Atienza. Bienvenidos a esta segunda charla sobre argumentación jurídica, y en ella vamos a hablar de los grandes retos que tiene esta importantísima rama del derecho, la relación entre lógica y argumentación. Haremos alguna mención de las teorías de la argumentación jurídica para profundizar en ellas en nuestra tercera charla sobre argumentación. Vamos a hablar de las características que tiene la argumentación jurídica contemporánea, dónde está su sustancia, los fundamentos de las razones jurídicas, alguna clasificación de argumentos, alguna mención también sobre las falacias. Vamos a ver pues los grandes retos, la perspectiva que tiene la argumentación jurídica y algunas recomendaciones bibliográficas para introducirse en esta importantísima rama del derecho. ¿Qué retos tiene la argumentación jurídica en este momento? Bueno, argumentar jurídicamente en este momento pues es una labor bastante complicada, propia de especialistas. El derecho, a través de su evolución en el siglo XXI, pues tiene una complejidad muy importante, porque no necesariamente esto fue generado nada más por el surgimiento del Estado constitucional, social y democrático de derecho, sino también por la propia complejidad de múltiples legislaciones, reglamentaciones, disposiciones administrativas que hacen que argumentar en materia jurídica pues sea cada vez más complicado. También la transparencia y el acceso a la información pública pues demanda que todos los órganos públicos pues justifiquen con mayor exactitud, con plenitud, las decisiones que están tomando. Y las nuevas tecnologías también permiten pues tener acceso y evaluar esos argumentos, esas razones que se dan en todos los ámbitos del quehacer público. Para explicar la relación que hay entre la lógica y la argumentación, vamos a empezar con esta frase que creo que es fundamental de Thomas Paine, cuando dice: argumentar con una persona que ha renunciado a la lógica es como dar medicina a un hombre muerto. Es como dar medicina a un hombre muerto. Ya decíamos en la charla anterior que hay una primera concepción formal de la argumentación, donde que hay que cumplir con las reglas de la lógica. Decíamos que la lógica es necesaria, pero no suficiente para argumentar correctamente. ¿Qué nos brinda la lógica en la argumentación jurídica? Pues esquemas que son muy importantes a la hora de esgrimir argumentos orales o escribirlos en alguna promoción. Nos permite estructurar correctamente las premisas, revisar los pasos de las premisas a la conclusión para evaluar desde el punto de vista de la lógica formal si se cumplen con las reglas que ella impone. Y esto, desde luego, nos permite también hacer una evaluación de los argumentos. Cuando se dominan las reglas de la lógica, y esto que también creo que hay algo intuitivo, cuando las personas se dan cuenta, oye, es que en este argumento, pues estas premisas no están correctas, o este paso de la premisa a la conclusión no es correcto, pues nos permite hacer ese control de los argumentos jurídicos. La lógica nos brinda claridad argumentativa, es una herramienta muy importante para la interpretación y es un método de control en la argumentación jurídica. Vamos a platicar muy brevemente en esta primera parte de esta segunda charla sobre argumentación de las teorías de la argumentación jurídica. Primero hay que partir de que en la antigüedad, en Grecia y en Roma,
pues la argumentación era fundamental en el ámbito público y en el ámbito científico. Era a través de los argumentos, en ejercicios dialécticos, donde precisamente pues, se tomaban decisiones tanto políticas como judiciales. Los juicios eran orales, mediante planteamientos argumentativos. Por eso hay obras tan importantes en la antigüedad como la Retórica de Aristóteles, que sigue siendo un libro clave para iniciarse en temas de argumentación, y todas las obras que en Roma hizo el senador Marco Tulio Cicerón, para poder entender ese auge que en la antigüedad tuvo la argumentación jurídica vía la retórica y la oratoria. En la Edad Media, todo este conocimiento fue estructurado y era parte de la organización de los trabajos universitarios. La lógica, la retórica y la dialéctica, junto con la gramática, eran parte de la educación tradicional en la Edad Media. Desafortunadamente, y sobre todo en los países del civil law, de la tradición romano-canónica germánica como México, pues es el tema de la argumentación, de la retórica, de la oratoria, de la dialéctica, se perdió durante mucho tiempo, porque precisamente el modelo de la Ilustración francesa, del positivismo, pues desplazó completamente la necesidad de justificar y brindar buenas razones. Fue precisamente a mediados del siglo XX cuando viene un resurgimiento del interés por la argumentación jurídica. La primera obra que surge en este momento es la Tópica de Theodor Wiebeck, que permite hacer ese resurgimiento de los tópicos que el propio Aristóteles ya manejaba. Entonces, a mediados del siglo XX se va dando este resurgimiento de la argumentación, de razonar, de esgrimir buenas razones, y se van dando planteamientos muy importantes como los que en su momento también hizo Luis Recasens-Sitges, Wiebeck, Perlman, Toulmin, y que va llegando a los 70 del siglo pasado con la formalización de la teoría estándar, con Neil McCormick, Robert Alexy, Sennick, Aulos Arnio, que integran todo esto en una racionalidad práctica con reglas y procedimientos muy importantes. Aquí tenemos un mapa que creo que puede ser muy interesante de ver las aportaciones que yo he entendido más importantes de estos autores de la argumentación jurídica contemporánea. Theodor Wiebeck nos hace el planteamiento de que la argumentación debe ser una teoría del pensamiento problemático y que es en la tópica, en la búsqueda de argumentos tópicos, de principios, de lugares comunes, donde podemos encontrar a través del ars inveniendi las premisas para justificar un argumento. Y entonces, bueno, pues es importante este surgimiento de la tópica. Chaim Perlman, con su nueva retórica, nos pone el acento en la importancia del auditorio y de que una buena argumentación debe satisfacer a un auditorio universal. Se trata, en esta nueva retórica de Perlman, construir argumentos persuasivos y controlables públicamente. Stephen Toulmin nos da una aportación importantísima que vamos a ver en la tercera charla que demos sobre argumentación para estructurar, incluso evaluar y analizar los argumentos, y que finalmente esto va a decantar con Neil McCormick, con la teoría estándar de la argumentación jurídica, en los requisitos de coherencia, consistencia, universalidad y los argumentos consecuencialistas que plantea Neil McCormick, y desde luego en toda la teoría del discurso práctico racional de Jünger Habermas y Robert Alexy. Creo que este es un panorama muy rápido que nos da estos grandes autores de la argumentación jurídica que vamos a ver con detenimiento en la tercera parte de esta charla sobre argumentación, pero
finalmente nos da esta teoría de la argumentación jurídica estándar, donde integramos conceptos, donde establecemos que hay una necesidad de cumplir no solo con la lógica, sino también con una racionalidad práctica y un ámbito pragmático, persuasivo en la argumentación, a partir de esa diferencia que ya veíamos de justificación interna y externa. Es decir, en la selección adecuada de las premisas, justificación externa, que las premisas cumplan con la concepción material, que sean verdades, que cumplan con los requisitos del método jurídico, de la dogmática jurídico en cada ámbito de las ramas del derecho, pero también la justificación, digamos, interna, que los pasos de las premisas a la conclusión cumpla con las reglas de la lógica formal. La sustancia de la argumentación siempre será dar buenas razones y evaluar la fuerza de las razones que se dan en un argumento jurídico. Y bueno, pues esto precisamente va de la mano de esa concepción pragmática, de que no hay que perder de vista de que a través de la argumentación lo que queremos es convencer, persuadir, y bueno, la teoría estándar dice no, y persuadir racionalmente, no emotivamente, de la pretensión que se presenta en un argumento. El alcance que tienen las razones en la argumentación jurídica, pues es finalmente llevarnos a una justificación racional y convincente de nuestra pretensión. Dar buenas razones para justificar una posición en el ámbito jurídico. Y bueno, creo que es importante cuando estamos hablando de estas primeras charlas introductorias sobre argumentación, pues ¿dónde vamos a encontrar pues esta justificación externa, ese ars inveniendi, la invencio de la retórica? ¿Dónde vamos a encontrar pues esas premisas, la selección de esas premisas para elaborar un argumento? Y bueno, pues desde luego los abogados reconocemos que la primera fuente de esas premisas, en esa justificación externa, pues está en la Constitución, en las leyes, en los precedentes, en la jurisprudencia y en la propia doctrina jurídica. También, un poquito retomando la tópica de Vivek, pues en principios jurídicos, en principios constitucionales, en principios legislativos, como los que brindan distintas legislaciones, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando describe cuáles son los principios del procedimiento penal adversarial acusatorio en México, pero también los principios generales del derecho que nos permiten seleccionar las premisas dentro de ese ejercicio de justificación externa. Pero también, y esto es parte de ese ars inveniendi, de la invencio, de la selección de las premisas, en consideraciones de índole práctico, y sobre todo en el ámbito constitucional, pues las consecuencias sociales, económicas o políticas de las decisiones jurídicas viene a ser muy importante. Y creo que cuando se habla de la necesidad de argumentar, pues siempre es muy útil hacer uso de las clasificaciones que se dan de los argumentos jurídicos, de los tipos de argumentos que se pueden esgrimir en el ámbito jurídico y en el ámbito judicial. De manera ejemplificativa, porque los distintos autores tienen sus propias clasificaciones y aportan otras clasificaciones. Yo en lo personal, en el trabajo jurisdiccional que desempeñé por 30 años, pues hice una clasificación de argumentos y una prelación en su uso que está a disposición de ustedes en mi página de internet cuando pongo tipos de argumentos y prelación en el uso de los argumentos jurídicos. Pero, por ejemplo, Tarello nos habla de un argumento a contrario, a simile, a fortiori, de plenitud de la regulación jurídica, de coherencia, un argumento psicológico, histórico, apagógico, de reducción al absurdo. Sí es importante a la hora de
seleccionar premisas y entender qué tipo de argumento tengo que esgrimir, pues esas clasificaciones de argumentos. Por eso yo los invito a descargar de mi página de internet pues esas clasificaciones que estoy poniendo de los argumentos jurídicos. Yo incluso siempre lo tengo a mano enmicado en mi escritorio, porque además nos sirve mucho para a la hora de estructurar, de redactar o de plantear oralmente un argumento. Y esto va de la mano con otra cuestión que también recomiendo y que está en la página, que es el uso de conectores lógicos. A la hora de argumentar, utilizar adecuadamente los conectores lógicos dentro del lenguaje, pues nos permite también estructurar adecuadamente el argumento. Algo que he insistido mucho en mis clases de argumentación, que es el tema de claridad, que McCormick insistirá que es uno de los puntos fundamentales en la argumentación. Cuando se estructura un argumento jurídico, la claridad es lo más importante. Yo siempre en el trabajo jurisdiccional les pedí a mis secretarios un modelo para poder redactar las distintas resoluciones judiciales, y era primero anunciar lo que se pretende demostrar. Los conceptos de violación son fundados. Esencialmente en ello se hace valer una violación a la garantía de audiencia en virtud de que al quejoso no se le dio la posibilidad de alegar y de ofrecer pruebas. Bueno, aquí ya simplemente ya está enunciando qué es la premisa que vamos a demostrar, lo que se va a demostrar a través del argumento. Y luego, pues, la redacción de la premisa normativa. El artículo 14 de la Constitución establece que nadie puede ser privado de su familia, posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido, etcétera. Y luego, cómo se ha interpretado por la Corte, una tesis de la Corte que interpreta el artículo 14, luego la premisa fáctica, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues que se cerró la instrucción sin dar la posibilidad de alegar o ofrecer pruebas. Y bueno, la conclusión de que son fundados los correctos y debe concederse el amparo y protección de la justicia federal. Esta forma creo que muy clara, muy evidente de estructurar los argumentos jurídicos la vuelve persuasiva. El problema es, y lo vi durante 30 años en ese trabajo jurisdiccional, cuando los abogados pues no hacen los planteamientos adecuados en sus promociones, en su demanda, en sus agravios. Cuando el primer reto que tiene el juzgador es saber qué es lo que quiere el abogado. Entonces, la claridad se vuelve muy importante a la hora de presentar los argumentos y, desde luego, esto de la mano de la justificación interna, que de los pasos de la premisa a la conclusión sean adecuados. Por eso, en la argumentación jurídica, las falacias son muy importantes, tanto para no cometerlas como para, a la hora de detectar, de evaluar un argumento, poder saber que hay una falacia en la argumentación jurídica. De forma muy rápida, es un tema muy importante, muy relevante, el de las falacias. Hay varias obras que recomiendo, la de Hamlin, Las falacias de Hamlin, creo que es un libro extraordinario para adentrarse en el tema de las falacias, pero hay falacias formales, falacias informales, falacias retóricas y falacias propias del argumento jurídico. Falacias formales que tienen que ver con la estructura lógica de los argumentos, cuando hay afirmación del consecuente, negación del antecedente. Falacias informales que son en el error en el contenido o pertinencia en el lenguaje. Pueden ser de relevancia o atinentes. La famosa falacia ad hominem, ataque a la persona, que por lo que hizo una persona, lo que es una persona, lo que diga o deje de decir, pues no es válido, ¿verdad? El ad baculum, apelación a la fuerza, pues este argumento es válido porque lo dijo el presidente de tal país que tiene todo el poder sobre el mundo. Ad populum, el pueblo sabio ha dicho esto, por eso debemos seguir ese argumento. Ad misericordiam, no, apelación a la piedad. Ad vericundiam, que es una autoridad indebida o falsa autoridad.
ignorancia elenchi, cuando se introduce una conclusión que nada tiene que ver con las premisas, la famosa falacia red herring, que es desviación del tema, sacarnos en la argumentación con un tema que nada tiene que ver con el problema jurídico. Falacias informales, como la de ambigüedad, cuando se usa confusamente el lenguaje, cuando hay equívoco, anfibiología, metáfora engañosa, cuando se compone algo que no puede componerse o se divide lo que debe dividirse. Recordemos que esto va muy de la mano con toda esa actividad que en la antigüedad los sofistas hacían, donde presentaban algo como oro y realmente no era oro, como lo decía Aristóteles. Entonces, el detectar las falacias nos permite decir, bueno, esto no es oro. Hay estos errores en la estructuración de los argumentos. Por ejemplo, también dentro de las falacias informales está la de presunción de supuestos no justificados, como la de petición de principio, de que se quiere demostrar y se utiliza como premisas la conclusión misma. Es la víbora que se muerde la cola. Círculo vicioso, falsa causa, pregunta compleja. Hay otro tipo de falacias que son las falacias inductivas o probatorias, cuando hay inferencias débiles o defectuosas. La de generalización, creo que es la más común, la falsa analogía que se presenta incluso en el ámbito jurisdiccional, cuando se pretende aplicar una tesis de jurisprudencia a un supuesto que no guarda ninguna similitud con el que se está planteando. Accidente, falacia de ignorancia de causa. Y dentro de las retóricas, pues está el uso persuasivo indebido del lenguaje, lenguaje emotivo en exceso, narrativa distorsionada, omisión de información. Pero también hay falacias propias del razonamiento jurídico, por ejemplo, el uso incorrecto del argumento de autoridad. Oye, es el ámbito de aplicación de esta ley no es correcta porque está el ámbito temporal, porque esta ley ya fue abrogada o porque esta jurisprudencia ya fue superada. Abusos en el argumento analógico, e incluso puede ser falacia de falsa analogía. Falacia de ponderación, que pues ya sabemos todo el tema de la ponderación en el neoconstitucionalismo, que es un tema importantísimo en el tema de analizar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de cualquier medida y sobre todo restricción de derechos en el ámbito jurídico, o de un formalismo extremo que simplemente no aporta nada a la conclusión y a la solución del problema jurídico. En perspectiva, la argumentación jurídica, pues creo que es un elemento, una herramienta muy importante en el trabajo jurídico. Creo que no podemos pensar en el ejercicio jurídico, incluso en el ámbito académico o doctrinario, sin poder manejar adecuadamente la argumentación jurídica. Y actualmente, pues la argumentación integra conceptos, incluso de filosofía propia del derecho. Muchas de las clases que se dan a nivel posgrado en la Universidad de Alicante o en la Universidad Sílex de García Amado, pues integran temas filosóficos, porque finalmente esto va de la evolución, en la misma evolución del derecho y en el planteamiento de descubrir nuevas premisas para una justificación externa más reforzada de los argumentos que se dan. Y bueno, pues esto va de la mano de una evolución continua y con una importancia práctica, como ya hemos señalado, pues muy importante, ¿no? La argumentación jurídica se erige en este momento como un pilar fundamental del derecho moderno. Las sociedades demandan pues mayor justificación y transparencia en las decisiones legales y bueno, para los profesionalistas del derecho pues les permite elevar su práctica jurídica para hacer más convincentes sus planteamientos ante el tribunal, ante un entorno jurídico desde luego pues cada vez más complejo y exigente. Llegamos ya al final de esta segunda charla introductoria sobre la argumentación jurídica y siempre me han hecho el planteamiento en las clases, oiga, denos por lo menos una secuencia para poder entrar en el tema de la argumentación.
Yo siempre les recomendaría empezar por una pequeña gran obra que para mí es muy significativa, que se llama Las claves de la argumentación de Anthony Weston. Es una obra que creo que en todos los ámbitos nos permite ver los retos que involucra la argumentación. Es una pequeña gran obra que yo recomiendo. Desde luego la retórica de Aristóteles, y ahí sí recomendar la edición de Gredos, que creo que es la más cuidada. Jaime Cárdenas, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, incluso en la página de la biblioteca digital del instituto pueden descargar la obra La argumentación como derecho, que creo que también es una buena introducción, junto con la del maestro Rolando Tamayo y Salmorán, de razonamiento y argumentación jurídica. Hay estos 3 manuales que creo que pueden ser importantes: el de Roberto Lara Chagoyán, que fue secretario de Estudio y Cuenta del ministro Cosío en la Suprema Corte, Manual Mínimo de Argumentación Jurídica, del doctor Alejandro Nava Tovar, que fue discípulo de Robert Alexi, que se llama Argumentación Jurídica, que edita el INACIPE, y el Manual de Argumentación e Interpretación Jurídica de Óscar Leonardo Ríos García. Yo creo que con esto ya podemos entrar a estudiar las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica del doctor Manuel Atienza. También recomiendo una obra editada por la Suprema Corte de Gerardo Dehesa Dávila, Introducción a la retórica y la argumentación jurídica. Creo que con estas obras introductorias pues ya se puede pasar de lleno a leer directamente las obras de Vivek, de Toulmin, de Pellman, de McCormick y sobre todo la más compleja de todos, la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexi. Deseo terminar esta segunda charla introductoria con una frase del gran filósofo Jürgen Habermas, recientemente fallecido. Dice Jürgen Habermas, como gran filósofo de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades y del pensamiento racional: lo que se necesita más bien es un juego de argumentación, en el cual razones motivantes reemplacen argumentos definitivos. Creo que esta frase de Habermas nos pone el gran reto que nos da la argumentación jurídica. Nuevamente los invito a que se inscriban a mi canal de YouTube, que reciban las notificaciones cuando se cargue nuevo contenido y que consulten mi página de internet arielrojascaballero.com. Muchas gracias y hasta la próxima.